Bienvenidos a Literatura 1. Esta es la unidad de aprendizaje curricular 2. El propósito de aprendizaje para esta semana consiste en analizar las problemáticas sociales en dos textos: Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo, y El converso, de Enrique Serna. A través de la lectura de ambos textos, podrás inferir cuáles son las posturas de la literatura frente a los problemas sociales de esa época. En esta ocasión hablaremos de Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Es importante aclarar que antes de iniciar con este video, debes haber revisado el video sobre la Revolución Mexicana sugerido en tu guía de aprendizaje y el artículo de la Guerra Cristera señalado en ese mismo texto. En Nos han dado la tierra, Melitón, Faustino, Esteban y el narrador del cuento se dirigen hacia el llano para tomar las tierras que les dio el gobierno en la post-revolución. Una época en la que, si bien estaban contentos porque todo parecía que iba a mejorar y el gobierno les había dado algunas tierras, resulta que son tierras infértiles y que fue una lucha en la que, como en muchas ocasiones, tristemente solo se beneficia cierto grupo y no a toda la población. La población más afectada fue la población rural y la más pobre. Ellos explican que se dirigen caminando porque no tienen caballos, ya que los caballos y las armas fueron recogidos por el ejército. Recordarás que después de la Revolución Mexicana tuvo lugar la Guerra Cristera. En este movimiento bélico, Estados Unidos apoyó al presidente en turno de nuestra nación, puesto que no le convenía que la Iglesia tuviera tanto poder en nuestra nación. Entonces, el ejército se dirigió a casi todos los rincones del país para retirar las armas y los caballos de la gente, como siempre de las personas más desfavorecidas. Finalmente, cuando el libro termina, el cuento termina, podemos descubrir que ellos llegan a una tierra en la que no podrán sembrar absolutamente nada. Por tanto, será una tierra que no les servirá absolutamente para nada y su situación continuará igual a como estaba antes de la lucha. Ahora deberás elaborar la actividad de evaluación número 2. Una vez que hayas leído los cuentos, tienes que completar la tabla en la que se pide que llenes cuál es el título del cuento, que expliques quién es el autor y que describas en qué año fue escrito. Además, deberás también registrar qué tipo de narrador tiene la obra, cuál es la trama o tipo de trama, cuál es el ambiente de la obra de cada uno de los cuentos y finalmente de qué tratan, además de cuáles son los problemas sociales referidos. Antes de que respondas esto, es importante que estés contextualizado con la obra. Esto quiere decir que revises, por favor, todos los videos y las lecturas previos para poder contestar de manera efectiva. Una vez que hayas llenado la tabla, deberás responder 5 preguntas. En la primera, tienes que explicar si la vida de Juan Rulfo impactó en la obra. Recuerda que fue un escritor que vivió en la postrevolución, sus padres murieron y él vivía en una zona rural. Entonces, con base en lo que tú leíste en el cuento, debes responder eso. Después tendrás que decir qué es lo que tienen en común ambos textos, El converso y Nos han dado la tierra. Recuerda que El converso es la obra que relata la vida
o parte de la vida de un sacerdote y cómo guía a su iglesia. En la pregunta número 3, se te pide que respondas por qué crees que a pesar de que han pasado muchos años, más de 65, las problemáticas descritas en ambos cuentos son similares. La pregunta número 4 es muy interesante porque ahí debes explicar, si tú escribieras un libro, cuáles serían las problemáticas sociales que abordarías en él y finalmente qué acontecimientos históricos y sociales influenciarían tu obra. Esta actividad tiene un valor del 20% de tu calificación total. Te invito a buscar un lugar tranquilo y bien iluminado para hacerla. Debes tener a la mano tu guía de aprendizaje, tus bolígrafos, libreta y dispositivo móvil. Puedes contactarte conmigo en el horario de atención para que te apoye en todas tus dudas. Este es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Aparece también ahí mi número de teléfono. Recuerda que WhatsApp es únicamente un medio de contacto, no de entrega de actividades. Si gustas y es más fácil para ti, también puedes escribir un mail y aparecen los códigos de Classroom de cada uno. Voy a pedirte por favor que antes de ingresar a Classroom te asegures muy bien de que es el grupo al que perteneces. Muchas gracias por tu esfuerzo en las circunstancias tan difíciles que enfrentamos actualmente. Recuerda que tú eres el centro de aprendizaje. Gracias.